Durante la cena familiar me llamaron pobre y fracasado. Entonces el mesero se acercó diciendo: «Bienvenido de nuevo, señor dueño». Mi familia se quedó en silencio. No sabían que compré el restaurante donde siempre me humillaron. Fue la expresión en el rostro de mi padre lo que más disfruté. Sus ojos, normalmente fríos y despectivos, se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Mi hermano Carlos, que segundos antes se burlaba de mi insignificante trabajo en la cocina, dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana italiana. El sonido resonó en aquel silencio repentino que inundó nuestra mesa familiar en La Española, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Durante 15 años, esta mesa había sido el escenario de mi humillación, el lugar donde mi apellido Méndez significaba todo para ellos y nada para mí, donde mi padre, el respetado abogado Fernando Méndez, brindaba por los éxitos de Carlos mientras me recordaba que rechazar la carrera de Derecho me había convertido en la vergüenza de la familia. Los cocineros sirven a personas como nosotros, no se convierten en nosotros, repetía mi padre cada vez que mencionaba mi pasión por la gastronomía. Palabras que escuchaba desde que tenía 18 años, cuando decidí inscribirme en la escuela culinaria en vez de seguir la tradición familiar en el bufete Méndez en Asociados. Esa noche había comenzado como cualquier otra cena familiar trimestral. Yo, sentado en el extremo más alejado de la mesa, escuchando a Carlos presumir sobre su reciente ascenso a director de la división internacional del bufete. Mi padre sonreía orgulloso, mi madre asentía en silencio, y mis tíos aplaudían cada palabra como si estuviera recitando poesía. ¿Y tú, Alejandro? ¿Sigues cortando cebollas en ese restaurante de segunda?, preguntó Carlos, con esa sonrisa que siempre me revolvía el estómago. Mi padre soltó una carcajada que resonó en todo el salón. Ten cuidado con lo que dices, Carlos. Algún día tu hermano podría ser quien cocine tu comida en este lugar. Si eso ocurriera, tendría que buscar otro restaurante, respondió Carlos, provocando risas en toda la mesa. Aunque dudo que pueda permitirse siquiera comer aquí con lo que gana. Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve mi compostura. Había esperado este momento durante 6 meses exactos, desde que firmé los papeles de compra de La Española con don Ignacio, quien deseaba retirarse después de 30 años. Nadie en mi familia sabía que hace 3 años, un inversionista gastronómico había apostado por mis ideas de fusión española-mexicana, permitiéndome abrir 2 restaurantes exitosos en Barcelona y uno en Ciudad de México, todos operando bajo nombres diferentes al mío. Disculpen, interrumpí la risa de mi padre. Necesito ir al baño. Me levanté y caminé hacia la parte trasera del restaurante, donde Manuel, el mesero principal que llevaba 25 años trabajando allí, me esperaba tal como habíamos acordado. Manuel conocía a mi familia desde siempre y había presenciado cada una de mis humillaciones con mirada compasiva. ¿Estás seguro de esto, jefe?, preguntó Manuel, ajustándose la pajarita. Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Completamente, respondí. Ha llegado el momento. Regresé a la mesa y me senté tranquilamente mientras Carlos seguía alardeando sobre cómo cerró un contrato millonario con una empresa japonesa. Mi padre lo miraba como si fuera un dios. La verdad es que no todos podemos ser como Alejandro, dijo mi padre de repente, con ese tono falsamente conciliador que usaba cuando quería parecer un padre comprensivo frente a los demás. Algunos nacen para dirigir imperios y otros para, bueno, hacer lo que pueden. Brindemos por eso, propuso Carlos levantando su copa. Por los Méndez exitosos y por Alejandro, que al menos intenta no avergonzarnos demasiado. Fue entonces cuando Manuel se acercó a la mesa con una botella de champán que yo no había ordenado. Se paró justo detrás de mí y con voz alta y clara pronunció las palabras que cambiarían nuestra dinámica familiar para siempre. Bienvenido de nuevo, señor dueño. El champán que solicitó para la mesa. ¿Desea que informe al chef que ya puede servir el menú especial que usted diseñó? El tiempo pareció detenerse. 6 pares de ojos se clavaron en mí, incrédulos. La expresión en el rostro de mi padre era impagable. ¿Por qué no? No sabían que había comprado el restaurante donde siempre me humillaron. No tenían idea de que ahora yo era el dueño de La Española. ¿De qué está hablando este mesero?, exigió mi padre, su voz temblando entre la confusión y la indignación. Carlos me miraba con los ojos entrecerrados, como buscando señales de alguna broma pesada. Manuel está hablando de que soy el propietario de La Española desde hace 6 meses. Respondí con una calma que nunca antes había sentido frente a mi familia. Don Ignacio se retiró y yo compré el restaurante.
La risa forzada de mi padre llenó el espacio entre nosotros. No digas tonterías, Alejandro. ¿Con qué dinero podrías comprar este lugar? Apenas ganas lo suficiente para pagar tu renta en ese apartamento de segunda. En vez de responder directamente, hice un gesto a Manuel, quien asintió y se retiró. Miré a mi alrededor, al elegante comedor que ahora me pertenecía, a los meseros que ahora trabajaban para mí, a las paredes que había renovado sutilmente sin que nadie de mi familia lo notara durante sus visitas anteriores. Quizás deberías preguntar por qué creías saber tanto sobre mi vida financiera cuando en realidad no sabías nada, dije simplemente. Carlos se inclinó hacia adelante, su fachada de superioridad momentáneamente agrietada. Esto es ridículo. Si fueras el dueño, nos lo habrías restregado en la cara desde el primer día. Al contrario de ti, hermano, no necesito validación constante. Mi madre, quien siempre había permanecido callada durante los ataques hacia mí, ahora me miraba con una mezcla de confusión y algo que parecía orgullo reprimido. Alejandro, ¿es verdad esto? ¿Por qué no nos dijiste nada? Antes de que pudiera responder, Manuel regresó con una carpeta de cuero negro que me entregó con una reverencia sutil. Los documentos que solicitó, señor Méndez. Abrí la carpeta y extraje los papeles de propiedad, el contrato de compraventa firmado ante notario y los estados financieros del restaurante de los últimos 6 meses. Los deslicé hacia el centro de la mesa, porque quería ver cuánto tiempo seguirían menospreciándome sin saber que estaban sentados en mi restaurante, bebiendo mi vino, siendo atendidos por mi personal. Mi padre tomó los documentos con manos temblorosas. Lo vi pasar páginas, su rostro enrojeciendo con cada línea que leía. Carlos se inclinó sobre su hombro, su expresión cambiando de incredulidad a shock. Esto es una falsificación, balbuceó mi padre finalmente. Llama a don Ignacio si quieres, respondí encogiéndome de hombros. Aunque probablemente esté disfrutando de su retiro en Valencia ahora mismo, con el dinero que yo le pagué. El silencio que siguió fue absoluto. Los otros comensales del restaurante continuaban con sus cenas, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Mi tío Ricardo, el hermano menor de mi padre y el único que ocasionalmente me defendía, fue el primero en reaccionar. «Felicidades, Alejandro», dijo levantando su copa. «Siempre supe que llegarías lejos». Mi padre le lanzó una mirada asesina antes de volver a enfocarse en mí. «¿De dónde sacaste el dinero? ¿Te endeudaste? ¿Pediste prestado a algún usurero?» Sonreí. Esta era exactamente la reacción que esperaba. La imposibilidad de mi padre para concebir que yo, el hijo fracasado, pudiera lograr algo por mis propios méritos. Hace 3 años, un inversionista vio potencial en mis ideas gastronómicas. Financió mi primer restaurante en Barcelona, que fue tan exitoso que abrimos un segundo y luego uno más en Ciudad de México. Los 3 generan ganancias millonarias. ¿Tienes 3 restaurantes? La voz de mi madre apenas era un susurro. 4, contando la española. Aunque este es especial para mí, tiene valor sentimental. Carlos, quien había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Por qué no dijiste nada en todos estos años? ¿Por qué seguir viniendo a estas cenas para ser tratado así? Por primera vez, vi algo en los ojos de mi hermano que nunca había visto. Genuina confusión, tal vez incluso culpa. Porque quería estar seguro, respondí. Quería ver si en algún momento alguno de ustedes se interesaría realmente por mi vida, por mis sueños, sin que yo tuviera que impresionarlos primero. Si alguna vez preguntarían por mi trabajo con genuino interés en lugar de desprecio. Mi padre se enderezó, intentando recuperar su compostura y autoridad. Bueno, esto cambia las cosas. Obviamente estábamos equivocados sobre ti, Alejandro. Ahora que eres un empresario exitoso, deberías considerar diversificar. El bufete siempre podría. «Detente», lo interrumpí levantando una mano. ¿Crees que después de años de humillaciones, ahora que sabes que tengo dinero, todo está perdonado? ¿Que de repente soy digno de ser un Méndez? Estábamos preocupados por ti, se defendió mi padre. Queríamos empujarte hacia algo mejor. No, querían que fuera como ustedes, y cuando elegí mi propio camino, decidieron que era más fácil menospreciarme que intentar entenderme. Manuel se acercó nuevamente a la mesa. «Señor, el chef pregunta si puede proceder con el menú especial». Asentí. «Por favor, y trae la botella de Vega Sicilia que reservé». Carlos soltó una risa nerviosa. «¿Vega Sicilia? Eso cuesta más de $2,000 la botella».
4,000 en realidad. Esta cosecha en particular, corregí. Pero no te preocupes, hermano. Esta noche, la casa invita. La velada tomó un giro surrealista. De repente, mi padre quería saber cada detalle de mis negocios. Mi madre preguntaba sobre los platos que había creado. Carlos intentaba establecer algún tipo de camaradería, como si los últimos 15 años de desprecios nunca hubieran ocurrido. Mientras servían el primer plato del menú degustación que había diseñado especialmente para esa noche, mi tía Elena, siempre la más directa de la familia, me miró a los ojos. ¿Por qué mantener el secreto por 6 meses, Alejandro? ¿Por qué no decirnos la primera vez que cenamos aquí después de que lo compraste? Quería ver si algo había cambiado. Respondí honestamente. Si después de todos estos años, alguno de ustedes había crecido lo suficiente para valorarme sin saber de mi éxito financiero. Y obviamente fallamos esa prueba, dijo mi tío Ricardo, siempre el más perceptivo. Mi padre, incapaz de aceptar que había estado equivocado durante tanto tiempo, intentó recuperar el control de la situación. Bueno, está claro que has tenido suerte en los negocios, pero la restauración sigue siendo un sector volátil. Deberías considerar nuestro consejo sobre cómo administrar tu nuevo capital. Y ahí estaba. La misma actitud condescendiente, apenas disfrazada de preocupación paternal. No había pasado ni una hora desde la revelación, y ya estaba intentando apropiarse de mis logros, posicionarse como el sabio mentor que yo necesitaba a pesar de mi éxito. «Papá», dije calmadamente mientras cortaba un trozo de lubina en fermentación de cítricos, un plato de mi creación. He manejado millones de euros en inversiones durante 3 años sin tu consejo. Creo que puedo seguir haciéndolo. El resto de la cena transcurrió con una tensión apenas contenida, bajo una capa de falsa cordialidad. Mi familia intentando procesarlo todo, ajustando sus percepciones, recalculando cómo relacionarse conmigo ahora que la dinámica de poder había cambiado tan drásticamente. Cuando llegó el postre, mi padre hizo un último intento. Levantó su copa del carísimo vino que había ordenado y propuso un brindis. Por Alejandro, que finalmente ha demostrado ser un verdadero Méndez. Miré mi copa sin levantarla. Eso es lo que nunca entendiste, papá. Nunca quise demostrar ser un Méndez, solo quería ser respetado por ser Alejandro. Fue entonces cuando supe que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Las semanas siguientes a la revelación fueron un estudio sobre la hipocresía humana. Mi teléfono, que antes apenas recibía mensajes familiares, ahora no paraba de sonar. Mi padre quería reunirse para hablar de oportunidades de inversión. Carlos me invitaba a almuerzos de negocios para presentarme a sus contactos importantes. Incluso tíos y primos con los que apenas había hablado en años aparecieron de la nada, interesados en mi fascinante trayectoria en la gastronomía. Era exactamente lo que esperaba. Y precisamente por eso, había preparado mi siguiente movimiento. Un mes después de aquella cena reveladora, organicé una celebración por el relanzamiento oficial de La Española. Invité a la élite gastronómica de la ciudad, a críticos culinarios, a inversionistas del sector y, por supuesto, a toda mi familia. Sería mi primera aparición pública como propietario del establecimiento. Mi padre llegó temprano. Algo inusual en él. Lo encontré examinando las renovaciones que había realizado, con esa mirada calculadora que usaba para tasar propiedades y personas. «Impresionante lo que has logrado aquí, hijo», dijo cuando me acerqué. «La decoración debe haber costado una fortuna». «Menos de lo que crees», respondí. «Contraté talento local en lugar de diseñadores internacionales. Gente con pasión pero sin el reconocimiento que merecen, como yo hace unos años». Mi padre ignoró la indirecta. «He estado pensando, el bufete tiene varios clientes en el sector hotelero que podrían estar interesados en formar una cadena con tu concepto. Podríamos organizar algunas reuniones». «¿Podríamos?», repetí, arqueando una ceja. «Bueno, ya sabes, para guiarte en las negociaciones. Estos contratos pueden ser complicados y... Soy perfectamente capaz de manejar mis propios negocios, papá. He estado haciéndolo bastante bien sin tu ayuda». Mi padre frunció el ceño, pero fue interrumpido por la llegada de Carlos y su esposa Sara. Mi hermano había adoptado una nueva actitud hacia mí, una mezcla de incredulidad persistente y un intento forzado de camaradería fraternal. «El hombre del momento», exclamó, dándome un abrazo que nunca antes me había dado. «Sara y yo estábamos hablando sobre lo increíble que es todo esto. Siempre supe que tenías potencial, hermano». «¿En serio?», respondí.
porque recuerdo claramente cuando dijiste que terminarías sirviendo cervezas en algún bar de mala muerte. Carlos tuvo la decencia de sonrojarse. Vamos, eso fue hace años. Éramos jóvenes. Yo tenía 30 años cuando lo dijiste. Fue en Navidad, hace 2 años. La incomodidad en su rostro fue momentánea. Carlos siempre había sido experto en reescribir la historia para quedar bien. Bueno, lo importante es el ahora. Intervino Sara con su diplomacia habitual. Y ahora estamos todos muy orgullosos de ti. La fiesta comenzó a llenarse. Periodistas, chefs reconocidos, empresarios del sector. Todos querían conocer al nuevo propietario de La Española, que había mantenido su adquisición en secreto durante 6 meses. Entre los invitados estaba Javier Montero, el inversionista que había creído en mí cuando nadie más lo hizo, quien había volado desde Barcelona especialmente para la ocasión. «Tu familia parece impresionada», comentó Javier mientras observábamos el salón. «¿Han dejado de tratarte como el paria de los Méndez?» «Ahora soy el Méndez con un restaurante de moda», respondí. Aparentemente, eso me hace digno de su atención. Javier, quien conocía mi historia familiar mejor que nadie, me estudió con esa mirada perspicaz que lo caracterizaba. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? No tienes que probarles nada». «No se trata de probar nada», dije, aunque ambos sabíamos que no era completamente cierto. «Se trata de cerrar un capítulo». El momento que había planeado llegó cuando todos los invitados estaban presentes. Subí al pequeño escenario que habíamos instalado y tomé el micrófono. La sala se silenció gradualmente. «Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme en esta ocasión tan especial». Comencé. «Muchos de ustedes se preguntarán por qué mantuve en secreto la adquisición de La Española durante 6 meses. La respuesta es simple y compleja a la vez. Vi a mi familia en primera fila. Mi padre con su mejor traje, mi madre elegantemente vestida, Carlos y Sara perfectamente arreglados para la ocasión, todos sonriendo, orgullosos ahora del hijo y hermano que durante años habían menospreciado. La Española siempre fue un lugar especial para mí, pero no siempre por las razones correctas. Durante años, esta fue la mesa donde mi vocación fue ridiculizada. Señalé la mesa donde siempre nos sentábamos en las cenas familiares, donde escuché que ser chef era indigno de mi apellido, donde aprendí que el éxito, según algunos, solo puede medirse con ciertos parámetros. El silencio en la sala se volvió denso. Vi a mi padre tensarse, a Carlos mirar hacia otro lado incómodamente. Cuando tuve la oportunidad de comprar este lugar, vi no solo una inversión, sino una oportunidad de transformación. No solo del restaurante, sino de lo que representa para mí. Hice una pausa para tomar una copa de champán que me ofreció Manuel. Quiero brindar por don Ignacio, quien construyó este lugar con pasión y dedicación. Por mi equipo, que ha abrazado mi visión con entusiasmo. Por Javier Montero, quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Levanté mi copa hacia Javier, quien asintió con una sonrisa. Y finalmente, continué, quiero anunciar oficialmente que a partir de hoy, La Española tendrá un nuevo nombre. Murmuros sorprendidos recorrieron la sala. Vi la confusión en el rostro de mi familia. Este establecimiento ahora se llamará Raíces, porque todo lo que somos comienza con nuestras raíces, incluso cuando intentamos cortarlas. Los camareros comenzaron a repartir menús con el nuevo logo y nombre. Periodistas tomaban notas frenéticamente. Mi familia recibió los nuevos menús con expresiones de desconcierto. Junto con este cambio de identidad, me complace anunciar que el 30% de las ganancias de Raíces se destinará a un fondo para jóvenes de bajos recursos que deseen estudiar gastronomía, pero no tengan los medios económicos, porque el talento no debería limitarse por las expectativas de otros. Aplausos entusiastas llenaron el salón, todos excepto mi familia, que permanecía en un silencio incómodo. Y para aquellos que se preguntan por qué no se les consultó sobre estos cambios, miré directamente a mi padre mientras decía esto. La respuesta es simple, porque este lugar, como mi vida, no requiere su aprobación. El rostro de mi padre se transformó. La máscara de orgullo paternal que había estado usando desde que descubrió mi éxito se derrumbó, revelando la furia apenas contenida debajo. Se levantó abruptamente y salió del salón, seguido por mi madre, visiblemente avergonzada. Carlos se quedó sentado, dividido entre seguir a nuestros padres o mantener las apariencias frente a tantos contactos potencialmente útiles. La ambición ganó, y permaneció en su asiento,
aunque su sonrisa ahora parecía congelada en su rostro. Terminé mi discurso entre aplausos, presenté al chef ejecutivo y al equipo, y procedí a circular entre los invitados como el anfitrión que ahora era. Internamente, sentía una mezcla de vindicación y un vacío inesperado. Había imaginado este momento durante meses, pero la realidad tenía un sabor diferente al que había anticipado. Una hora después, mientras conversaba con un crítico gastronómico, sentí una mano en mi hombro. Era mi padre, que había regresado. Su rostro estaba compuesto nuevamente, pero sus ojos ardían. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja pero firme. «En privado». Lo conduje a mi oficina, anteriormente el despacho de don Ignacio, ahora rediseñada con un estilo minimalista que contrastaba con la decoración tradicional que mi padre siempre había admirado. Apenas cerré la puerta, explotó. «¿Cómo te atreves a humillarnos así? ¿A exponer nuestros asuntos familiares frente a toda esta gente? ¿Es esta tu venganza? ¿Destruir el apellido Méndez que tanto nos ha costado construir?» Lo miré, sintiendo una calma que contrastaba con su furia. No mencioné el apellido Méndez ni una sola vez en mi discurso. Si te sentiste aludido, quizás deberías preguntarte por qué. «No juegues con palabras conmigo, soy abogado», espetó. Todos sabían a quién te referías. ¿Crees que esto es inteligente? ¿Alienar a tu propia familia ahora que finalmente has logrado algo digno? Y ahí estaba, el quid de la cuestión. No estaba molesto por la humillación. Estaba furioso porque ahora que yo era digno, no estaba dispuesto a someterme a la dinámica familiar que él había establecido. ¿Digno?, repetí. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que ahora que tengo dinero y reconocimiento soy digno de ser tu hijo? Siempre has sido mi hijo, respondió bajando ligeramente el tono. Solo quería lo mejor para ti. Este mundo es despiadado, Alejandro. Intentaba prepararte. No, papá. Intentabas moldearme. Y cuando no encajé en tu molde, decidiste que era más fácil menospreciarme que aceptarme. Mi padre se dejó caer en una de las sillas frente a mi escritorio, repentinamente pareciendo más viejo de lo que recordaba. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Una disculpa? Bien, lo siento. Estaba equivocado sobre tu carrera. Has demostrado que puedes tener éxito. ¿Podemos seguir adelante ahora? Lo miré. Realmente lo miré. Y vi algo que nunca había notado antes. Miedo. Mi padre, el imponente Fernando Méndez, tenía miedo. No de perderme a mí, sino de perder el control, de que el mundo viera que había estado equivocado. No quiero una disculpa forzada, respondí finalmente. Quiero respeto genuino, no solo por mis logros, sino por mis decisiones, y no solo para mí, sino para cualquiera que elija un camino diferente al que tú consideras correcto. Mi padre me miró fijamente, y supe que estábamos en un punto de inflexión. Lo que ocurriera a continuación determinaría el futuro de nuestra relación. Cambiar el nombre del restaurante fue innecesario, dijo finalmente. La Española tenía prestigio, historia. Raíces también tendrá su propia historia, respondí. Una que comenzaré yo. Se levantó lentamente. Espero que sepas lo que estás haciendo, Alejandro. No todos los que te aplauden hoy estarán ahí cuando las cosas se pongan difíciles. Lo sé, dije simplemente. Esa lección ya me la enseñaste tú. Y con eso, supe que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de todas. La fiesta de lanzamiento de Raíces terminó siendo un éxito rotundo. Los críticos gastronómicos elogiaron tanto el concepto renovado como la historia detrás del cambio. Un chef que compra el restaurante donde una vez fue menospreciado era un relato demasiado jugoso para ignorarlo. En cuestión de días, las reservas se dispararon. Teníamos lista de espera para las próximas 6 semanas. Mi padre no volvió a la fiesta después de nuestra conversación en la oficina. Mi madre se acercó brevemente para despedirse, con una expresión dividida entre el orgullo y la lealtad a su marido. Carlos, en cambio, permaneció hasta el final, repartiendo tarjetas de presentación entre inversores y periodistas, intentando capitalizar la situación de alguna manera. Deberíamos hablar sobre posibles colaboraciones, me dijo cuando casi todos los invitados se habían marchado. El bufete tiene clientes que podrían estar interesados en franquiciar tu concepto. Lo miré con cansancio. Carlos, no estoy interesado en franquiciar. Y si lo estuviera, contrataría a mis propios abogados. Somos familia, Alejandro. Insistió con esa sonrisa comercial suya. Podríamos hacer grandes cosas juntos ahora que estás en... ¿Nuestra liga? ¿Nuestra liga?
repetí. ¿Te refieres a la liga de personas que consideran valioso a alguien solo cuando genera ingresos significativos? Su sonrisa flaqueó por un instante. No seas tan dramático. Solo estoy diciendo que ahora tienes un negocio serio. Necesitarás asesoramiento legal serio. Tengo un bufete en Barcelona que maneja todos mis asuntos legales. Gente que me respetó desde el principio, no cuando se enteraron de mi éxito. Carlos se tensó visiblemente. ¿Sabes cuál es tu problema, Alejandro? Siempre fuiste demasiado sensible. Es por eso que papá fue duro contigo. Sabía que el mundo real te destrozaría si no desarrollabas un carácter más fuerte. Mi sensibilidad, como tú la llamas, es precisamente lo que me ha permitido tener éxito en la gastronomía. La capacidad de apreciar sutilezas, de prestar atención a los detalles, de empatizar con las personas que trabajan conmigo. Como sea, dijo Carlos, terminando su copa de champán. Cuando se te pase este berrinche y quieras hablar de negocios reales, llámame. Lo vi marcharse y sentí una extraña paz. Ya no me dolían sus palabras como antes. Era como si finalmente hubiera desarrollado inmunidad contra el veneno familiar que durante tanto tiempo había corrido por mis venas. La mañana siguiente, después de apenas unas horas de sueño, me reuní con Javier y mi equipo gerencial para evaluar el lanzamiento y planificar los próximos pasos. Estábamos en plena discusión sobre los ajustes al menú, cuando mi asistente me informó que mi padre estaba en la recepción, exigiendo verme. «Hazlo pasar a mi oficina», dije después de un momento de reflexión. «Terminaremos esta reunión más tarde». Encontré a mi padre de pie junto a la ventana de mi despacho, observando la calle con las manos cruzadas tras la espalda. Se veía impecable como siempre, pero había algo diferente en su postura. Una rigidez inusual incluso para él. «Buenos días, papá», dije, cerrando la puerta tras de mí. «¿A qué debo esta visita tan temprano?». Se giró lentamente. «Vine a hacerte una propuesta de negocios». No era lo que esperaba. Pensé que vendría a disculparse, o más probablemente, a sermonearme nuevamente sobre la humillación de anoche. «Te escucho», respondí, sentándome detrás de mi escritorio e indicándole que tomara asiento frente a mí. Permaneció de pie. «He estado analizando tu situación. Tienes un concepto exitoso, pero limitado. La alta cocina es un sector volátil, como bien sabes. Las modas cambian, los chefs pierden relevancia, los costos se disparan. Hasta ahora no has dicho nada que no sepa. Lo que te propongo es una diversificación. La familia Méndez podría formar un holding. Tu restaurante sería el inicio de una división gastronómica. El bufete aportaría la estructura legal y las conexiones. Podríamos expandirnos a hoteles, líneas de productos gourmet, programas de televisión». Lo miré fijamente. «¿La familia Méndez? ¿O Fernando Méndez? Es lo mismo», respondió con impaciencia. «El punto es que juntos podríamos construir algo mucho más grande que un simple restaurante». «¿Y quién dirigiría este holding?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Yo, por supuesto, como cabeza de familia. Tú manejarías la división gastronómica, Carlos la legal. Sería un verdadero imperio familiar». Me recliné en mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. No era una rama de olivo. Era un intento de absorción. «Déjame ver si entiendo», dije lentamente. «Después de años menospreciando mi carrera, ahora que he demostrado que puedo tener éxito por mi cuenta, ¿quieres que ponga mi negocio bajo tu control?» «No es control, es sinergia», corrigió, usando ese tono condescendiente que tanto conocía. «Tú tienes talento culinario, yo tengo experiencia empresarial. Es una combinación lógica». «¿Y qué pasaría con mi fondo para estudiantes de gastronomía? ¿Con mi visión para raíces?». Hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Esas son iniciativas encomiables pero secundarias. El negocio principal debe ser rentable primero. La filantropía viene después. Para mí no es secundario, es parte integral de lo que quiero construir». Mi padre suspiró con evidente frustración. «Esta es exactamente la clase de ingenuidad que siempre me preocupó. No puedes dirigir un negocio basándote en sentimentalismos, Alejandro. No es sentimentalismo, es propósito. Y mi propósito no es construir un imperio Méndez, es crear algo con significado. El significado no paga facturas», espetó. «Mis restaurantes generaron ganancias de 7 cifras el año pasado. Creo que estoy manejando las facturas bastante bien». Se hizo un silencio tenso. Mi padre me estudiaba como si estuviera reevaluando su estrategia. «Piénsalo bien», dijo finalmente. «Esta es una oportunidad única.
La familia unida, trabajando hacia un objetivo común. ¿No es lo que siempre quisiste? ¿Ser realmente parte de los Méndez? Lo que siempre quise fue ser respetado por quien soy, no por adaptarme a lo que tú querías que fuera. Mi padre se enderezó, su expresión endureciéndose. Te estoy ofreciendo una asociación, pero si la rechazas, quiero que entiendas las consecuencias. ¿Consecuencias? Repetí, sintiendo cómo la temperatura de la conversación descendía a varios grados. Tenemos conexiones en esta ciudad, Alejandro. Conexiones que pueden hacer que un restaurante florezca o que se marchite. Críticos que escuchan nuestras recomendaciones, funcionarios que aprueban o rechazan licencias, proveedores que deciden sus prioridades. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás amenazando? Te estoy haciendo ver la realidad. Solo eres vulnerable. Con la familia eres invencible. Me levanté lentamente, una calma helada reemplazando cualquier turbulencia emocional. Creo que deberías irte, papá. No has entendido nada, dijo, negando con la cabeza. Esto no es personal, es estratégico. Amenazar a tu hijo con sabotear su negocio me parece bastante personal. No seas dramático, solo te estoy mostrando las dos caras de la moneda. Y tú me has mostrado finalmente la tuya, respondí. Durante años me pregunté si realmente no creías en mí o si simplemente tenías una forma extraña de motivarme. Ahora lo entiendo. Para ti, solo existen dos tipos de personas, las que están bajo tu control y las que son tus adversarios. Esto no es sobre control. Sí lo es, lo interrumpí. Siempre lo ha sido, y durante años funcionó, porque yo anhelaba tu aprobación. Pero ya no. Mi padre me miró fijamente, como si viera algo nuevo en mí. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Tomé una respiración profunda y di el paso definitivo. Mi respuesta es esta. No solo rechazo tu oferta, sino que a partir de hoy, el apellido Méndez ya no aparecerá en ninguno de mis negocios. Legalmente cambiaré mi nombre comercial. Profesionalmente, seré conocido simplemente como Alejandro. Mi padre palideció. Para un hombre como él, cuya identidad estaba completamente fusionada con su apellido, esto era el mayor insulto posible. No puedes renunciar a tu apellido. Es tu herencia, tu identidad, una herencia que solo valoraste cuando vino acompañada de éxito financiero, respondí. Y una identidad que intentaste modelar a tu imagen y semejanza, sin respeto por quien realmente soy. Estás cometiendo un error, dijo, su voz repentinamente baja. Un error que podría costarte todo lo que has construido. Prefiero arriesgarme a eso que vender mi alma por una falsa reconciliación. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Cuando todo esto se derrumbe, no vengas a buscarme. No lo haré, respondí con certeza, porque a diferencia de lo que siempre creíste, sé exactamente cómo construir cosas que duran. La puerta se cerró tras él, y sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite claro con mi padre. Ya no era el hijo desesperado por aprobación. Era un hombre defendiendo su visión. Esa misma tarde, convoqué a una reunión con todo mi equipo. Les expliqué mi decisión de desvincular completamente el restaurante y mis otros negocios del apellido Méndez. También les advertí sobre posibles represalias. ¿Crees que realmente intentará sabotearnos?, preguntó Elena, mi chef ejecutiva, visiblemente preocupada. Mi padre no hace amenazas vacías, respondí honestamente. Debemos prepararnos para cualquier escenario. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Manuel, quien ahora era el gerente de sala. Primero, transparencia absoluta. Vamos a documentar meticulosamente cada aspecto de nuestro funcionamiento para que cualquier inspección nos encuentre impecables. Segundo, diversificación de proveedores para no depender de ninguno que pueda ser presionado. Y tercero, hice una pausa, contemplando la magnitud de lo que estaba a punto de proponer. Vamos a acelerar nuestra expansión internacional. Javier, quien había permanecido en silencio hasta entonces, levantó una ceja. ¿Expansión? ¿En medio de este conflicto familiar? Precisamente por eso, respondí. Si mi padre quiere usar sus conexiones locales contra nosotros, nuestra respuesta será crear una red global que esté fuera de su alcance. La reunión se extendió por horas mientras elaborábamos un plan de contingencia. Al final, sentía una extraña mezcla de adrenalina y serenidad. Estaba en territorio desconocido, pero por primera vez, avanzaba completamente en mis propios términos. Los ataques comenzaron una semana después. Sutiles al principio.
una inspección de sanidad sorpresa que, afortunadamente, pasamos sin problemas gracias a nuestra preparación. Luego, un proveedor clave de productos españoles nos informó que ya no podría abastecernos debido a problemas logísticos. Un crítico gastronómico que había elogiado el lanzamiento de Raíces publicó repentinamente una reseña mediocre sobre una supuesta caída en la calidad. Respondimos a cada golpe con innovación. Cuando perdimos al proveedor español, establecimos contacto directo con pequeños productores en España, eliminando intermediarios. Cuando el crítico nos atacó, invitamos a influyentes gastronómicos internacionales para contrarrestar la narrativa local. Carlos también entró en acción, aunque de forma más encubierta. Comenzó a contactar a mis empleados clave, ofreciéndoles mejores condiciones en otros restaurantes. 2 aceptaron. Duró, pero comprensible. El resto permaneció leal. Algunos incluso me mostraron los mensajes que habían recibido. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando recibí una notificación del banco. Mi préstamo comercial estaba siendo revisado debido a preocupaciones sobre la estabilidad del negocio. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. El bufete Méndez y Asociados tenía estrechos vínculos con la junta directiva de ese banco. Ese mismo día, mi madre apareció en el restaurante. Estaba pálida y claramente incómoda. «Tu padre no sabe que estoy aquí», dijo en cuanto entramos a mi oficina, «y preferiría que siguiera sin saberlo». «¿Qué ocurre, mamá? Esto ha ido demasiado lejos, Alejandro», dijo, retorciendo nerviosamente su bolso entre las manos. «Tu padre está obsesionado con esto. Nunca lo había visto así. Está haciendo llamadas a todas horas, hablando con gente que ni siquiera sabía que conocía. Es como si fuera personal. Es personal», respondí. «Siempre lo ha sido. Creo que deberías considerar un compromiso», sugirió con voz temblorosa. «Quizás aceptar algún tipo de asociación menor, algo simbólico. Solo para calmar las aguas». La miré con tristeza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre debe ser el resto del mundo quien se adapte a papá? ¿Por qué siempre somos nosotros quienes debemos ceder? Así es él, Alejandro. No va a cambiar a estas alturas. Lo sé. Y precisamente por eso no puedo ceder esta vez. Mi madre parecía genuinamente preocupada. «Temo por ti, hijo. Tu padre tiene conexiones poderosas. ¿Está realmente decidido a destruirme?», completé. ¿Es eso lo que hace un padre cuando su hijo busca independencia? ¿Intentar arruinarlo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre fuiste diferente. Más sensible. Más», buscó la palabra, «auténtico». Creo que eso lo asustaba. Nunca supo cómo manejarlo. Por primera vez, sentí compasión genuina por mi madre. Había pasado décadas atrapada entre un esposo dominante y un hijo que nunca encajó en el molde. «No voy a rendirme, mamá. No esta vez. Pero tampoco quiero ponerte en una posición imposible. Entenderé si necesitas mantener tu distancia». Ella se secó una lágrima. «Siempre fuiste el más valiente de todos nosotros», dijo en voz baja. Luego sacó un sobre de su bolso. «Toma esto. Son los contactos de 3 directores de banco que le deben favores personales a mí, no a tu padre. Y el número de Martín Serrano». «¿El juez Serrano?», pregunté sorprendido. Era uno de los magistrados más respetados de la ciudad. «Es mi primo segundo. Nunca le cayó bien tu padre», dijo con una pequeña sonrisa. «Si las cosas se ponen legales, llámalo». Tomé el sobre, conmovido por este inesperado acto de rebelión. «Gracias, mamá». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. «Siempre estuve orgullosa de ti, Alejandro, incluso cuando no tuve el valor de decirlo». Después de que se marchó, me quedé contemplando el sobre. Era el primer aliado que encontraba dentro de mi propia familia, aunque fuera de forma clandestina. Quizás no estaba tan solo como pensaba. Esa noche, tomé la decisión más audaz hasta el momento. Llamé a Javier y le propuse acelerar nuestros planes de expansión internacional, comenzando por Nueva York. Era una movida arriesgada, pero también estratégicamente perfecta. Establecer una presencia en el mercado estadounidense nos daría no solo nuevas fuentes de ingresos, sino también credibilidad global que ningún ataque local podría socavar. «Es ambicioso», comentó Javier después de escuchar mi propuesta, «pero podría funcionar. Tengo contactos en Manhattan que han estado interesados en nuestro concepto». «Quiero hacerlo rápido», dije, «antes de que mi padre pueda anticiparlo». «¿Estás seguro de que no es solo una reacción emocional?», preguntó con cautela.
Abrir en Nueva York es un proyecto de millones de dólares. Es una reacción estratégica a un ataque sistemático. Respondí. Si mi padre quiere guerra, le daremos una batalla que no puede ganar. La semana siguiente fue una vorágine de actividad. Mientras manteníamos a flote Raíces en medio de las continuas inspecciones sorpresa y cancelaciones de proveedores, trabajábamos discretamente en nuestro plan de expansión. Encontramos un local perfecto en el Soho, comenzamos los trámites legales utilizando una sociedad separada para no levantar sospechas, y reclutamos a un chef español con experiencia en el mercado neoyorquino. Todo parecía encaminarse cuando recibí la llamada que temía. La revisión del préstamo había concluido, y el banco había decidido no renovar nuestra línea de crédito. Teníamos 60 días para encontrar financiamiento alternativo o devolver el capital pendiente, una suma que, si bien podía cubrir, significaría vaciar nuestras reservas justo cuando más las necesitábamos para la expansión. Era el golpe maestro de mi padre. Sabía exactamente dónde y cuándo atacar para causar el máximo daño. Esa noche, mientras revisaba opciones de financiamiento con mi equipo financiero, recibí un mensaje de Carlos. Papá está dispuesto a reconsiderar su posición si tú reconsideras la tuya. Última oportunidad. La tentación de ceder fue momentánea. Sería más fácil, sin duda. Un compromiso pragmático que aliviaría la presión inmediata. Pero entonces recordé todas las veces que había cedido antes. Todas las ocasiones en que había sacrificado mis sueños por la aprobación familiar. No hay nada que reconsiderar, respondí, y apagué el teléfono. La mañana siguiente contacté a los banqueros de la lista de mi madre. El segundo resultó ser la clave. No solo estaba dispuesto a refinanciar nuestro préstamo existente, sino que también mostró interés en respaldar nuestra expansión a Nueva York. Siempre es un placer apoyar a emprendedores que desafían el statu quo, dijo con una sonrisa que me hizo sospechar que conocía perfectamente mi situación familiar. Con el financiamiento asegurado, di el paso final. Programé una entrevista exclusiva con la revista gastronómica más importante del país. Era hora de contraatacar con nuestra propia narrativa. La entrevista se publicó un lunes. La revista dedicó 8 páginas a mi historia, desde mis inicios como aprendiz ignorado por mi familia hasta mi actual posición como propietario de Raíces y 2 restaurantes exitosos en Barcelona. El periodista, quien había investigado a fondo, incluyó detalles sobre los recientes intentos de sabotaje, aunque respeté mi petición de no nombrar directamente a mi padre o al bufete. Sin embargo, cualquiera familiarizado con el panorama empresarial de la ciudad podía leer entre líneas. El titular lo decía todo. De menospreciado a magnate, Alejandro Méndez renuncia a su apellido y construye un imperio gastronómico global. La última sección de la entrevista revelaba nuestra expansión a Nueva York, con apertura prevista en apenas 3 meses. Era mi declaración de independencia definitiva. Mi forma de decir que ninguna campaña local de intimidación podría detenerme. El teléfono comenzó a sonar minutos después de que la revista llegara a los kioscos. Colegas del sector, otros chefs, periodistas que querían ampliación, inversores interesados. Pero la llamada que esperaba, la de mi padre, no llegó. En cambio, recibí un mensaje de texto de Carlos. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Lo ignoré. Estaba demasiado ocupado manejando la repercusión positiva del artículo. Raíces estaba repleto esa noche, con clientes nuevos que habían leído la entrevista y querían conocer al chef que había desafiado a una de las familias más poderosas de la ciudad. A medianoche, cuando finalmente cerró el restaurante, me quedé revisando los detalles del contrato de arrendamiento en Nueva York. Fue entonces cuando escuché que alguien golpeaba fuertemente la puerta principal. Manuel, quien estaba terminando de cerrar la caja, me miró alarmado. «Yo me encargo», le dije, dirigiéndome a la entrada. A través del cristal, vi a Carlos, solo y visiblemente alterado. Dudé un momento antes de abrir. «¿Qué haces aquí a esta hora?», pregunté manteniéndome en el umbral. «Necesitamos hablar», respondió. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más urgente. Lo dejé entrar y lo conduje a la barra. El resto del personal ya se había marchado, excepto Manuel, quien nos observaba discretamente mientras terminaba sus tareas. «¿Quieres un trago?», ofrecí, más por costumbre que por hospitalidad. «Whisky, doble», respondió, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. Serví 2 vasos y me senté frente a él. «¿Y bien?». Carlos tomó un largo trago antes de hablar. «Esa entrevista no fue inteligente, Alejandro. Depende de la perspectiva.
Desde la mía, fue extremadamente inteligente. No entiendes lo que has provocado, dijo bajando la voz. Papá está. Nunca lo había visto así. Llamó a una reunión de emergencia con los socios del bufete. Estuvo a puertas cerradas por horas. Y eso debería preocuparme porque está dispuesto a arriesgarlo todo para detenerte. Todo, Alejandro, incluyendo cruces legales que podrían afectar al propio bufete. Esto me sorprendió. Mi padre siempre había protegido la reputación del bufete por encima de todo. Que estuviera dispuesto a arriesgarla sugería un nivel de obsesión que no había anticipado. ¿Qué clase de cruces legales? Carlos dudó. No puedo darte detalles específicos. Sería violar la confidencialidad del cliente. ¿Cliente? ¿Ahora soy un caso legal para el bufete? No oficialmente, respondió, evitando mi mirada. Pero papá ha asignado un equipo para explorar opciones. Tomé un sorbo de mi whisky procesando esta información. ¿Y tú? ¿Formas parte de ese equipo? No, respondió rápidamente. Me mantuvo al margen. Dijo que mi objetividad estaba comprometida. ¿Lo está? Pregunté, estudiándolo cuidadosamente. Carlos pareció sorprendido por la pregunta. Eres mi hermano, Alejandro. Eso nunca te impidió unirte a papá cuando me menospreciaba. Era diferente entonces, dijo, la culpa finalmente asomando en su rostro. Quiero decir, creíamos que eras. ¿Un fracasado? Completé. ¿Y ahora que tengo éxito, de repente recuerdas que somos hermanos? No es así, protestó, aunque sin mucha convicción. Siempre supe que tenías potencial. Ahórratelo, Carlos. No vine a buscarte cuando mi carrera estaba en ascenso, y no te necesito ahora que está bajo ataque. Así que, ¿por qué estás realmente aquí? Terminó su whisky de un trago y me miró directamente. Creo que papá va a cometer un error que podría destruir todo lo que nuestra familia ha construido. Y creo que tú también. ¿Qué sugieres entonces? Un compromiso. Algo que le permita salvar la cara. Tal vez algún tipo de colaboración limitada. Un proyecto conjunto que... No, lo interrumpí. No voy a ceder solo para proteger su ego. No se trata de su ego. Se trata de supervivencia. Nuestra, la tuya, la del bufete, la de todos los empleados que dependen de nosotros. Si papá está dispuesto a arriesgar todo eso por una vendetta personal, quizás el problema no soy yo. Carlos se pasó las manos por la cara, visiblemente frustrado. Alejandro, por favor, te estoy pidiendo que reconsideres, no por él, sino por todos nosotros, incluyendo a mamá, que está atrapada en medio de esto. Mencionó a nuestra madre me hizo dudar, pero solo momentáneamente. Mamá es adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Sabes que no puede enfrentarse a papá, no después de tantos años. Ese es su problema, no el mío. Carlos me miró como si no me reconociera. Te has vuelto duro. He aprendido a establecer límites, corregí. Algo que nuestra familia nunca respetó. Se hizo un silencio tenso. Manuel había terminado sus tareas y me hizo un gesto preguntando si debía marcharse. Asentí y salió discretamente por la puerta trasera. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Carlos finalmente. ¿Cuál es tu objetivo final con todo esto? ¿Humillar a papá? ¿Demostrar que tenías razón? ¿Venganza? Era una buena pregunta, una que me había hecho a mí mismo muchas veces en las últimas semanas. Mi objetivo es construir algo auténtico, respondí. Algo que refleje mis valores, no los de papá. Y si para eso tengo que enfrentarme a él, que así sea. Carlos asintió lentamente. Entiendo, pero debes saber que papá no se detendrá. No sabe cómo. Yo tampoco, respondí simplemente. Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta se giró. Hay algo más que deberías saber. Papá ha contratado a un investigador privado para revisar tus finanzas, tus contratos, todo. Está buscando cualquier irregularidad que pueda usar contra ti. Esto era nuevo y potencialmente peligroso. Mis negocios estaban limpios, pero cualquier empresario sabe que si alguien busca con suficiente determinación, siempre puede encontrar algo que, sacado de contexto, parezca cuestionable. Gracias por la advertencia, dije. Carlos asintió y salió, dejándome solo con mis pensamientos y la creciente certeza de que la guerra con mi padre estaba entrando en una fase mucho más sombría. No tuve que esperar mucho para confirmar mis temores. 3 días después de la visita de Carlos,
Recibí una carta de la agencia tributaria anunciando una auditoría exhaustiva de mis empresas en los últimos 5 años. El mismo día, la Oficina de Licencias Comerciales informó que había recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en raíces. Mi equipo legal y contable entró en acción inmediatamente. Por fortuna, había sido meticuloso con mis finanzas desde el principio, anticipando que algún día podría necesitar defenderme. Aún así, las auditorías y revisiones consumirían tiempo y recursos valiosos justo cuando estábamos enfocados en nuestra expansión. Pero el verdadero golpe llegó una semana después. Estaba en una videoconferencia con el equipo de Nueva York cuando mi asistente entró apresuradamente en la oficina. «Hay un problema», dijo, entregándome su tablet. «Acaba de publicarse esto». Era un artículo en uno de los periódicos económicos más importantes del país. Investigación revela posible fraude en la adquisición de La Española. El reportaje, citando fuentes cercanas a la transacción, sugería que había manipulado a don Ignacio, aprovechándome de su avanzada edad y supuestos problemas de salud para adquirir el restaurante muy por debajo de su valor de mercado. Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. Era una acusación completamente falsa, pero hábilmente construida para dañar mi reputación. Don Ignacio tenía 70 años, una edad respetable pero en la que ciertamente mantenía todas sus facultades. Habíamos negociado el precio justamente, e incluso había incluido una cláusula que le garantizaba un porcentaje de los beneficios durante los primeros 3 años. «Contacta a nuestros abogados», instruí a mi asistente, «y localiza a don Ignacio inmediatamente». Pero don Ignacio resultó inalcanzable. Según su hija, había salido de viaje repentinamente a una región remota de España, donde no tenía cobertura telefónica. Una coincidencia demasiado conveniente. Durante los días siguientes, el artículo fue amplificado por otros medios. Recibí cancelaciones de reservas. Algunos proveedores, temerosos de verse asociados con una controversia, empezaron a distanciarse. El banco que había acordado financiar nuestra expansión llamó para reevaluar los términos en vista de las recientes noticias. Estaba claro que mi padre había encontrado mi punto débil, mi reputación. En la alta gastronomía, la confianza y la imagen son fundamentales. Una mancha así, incluso basada en mentiras, podía causar daños irreparables. La presión aumentó cuando 2 ex-empleados, precisamente los que habían aceptado las ofertas de Carlos, concedieron entrevistas insinuando que mi gestión era cuestionable y que había prácticas irregulares en la cocina. Nunca especificaron cuáles, pero el daño estaba hecho. Era una estrategia calculada para forzarme a negociar desde una posición de debilidad. Cada día que pasaba sin que yo respondiera a las acusaciones, estas ganaban más credibilidad. Mi padre estaba utilizando contra mí la táctica que había perfeccionado en décadas de litigios: crear suficiente humo para que todos asuman que hay fuego. Javier voló desde Barcelona para una reunión de emergencia. «Esto es guerra sucia», dijo mientras revisábamos los artículos difamatorios, «pero efectiva. Nuestros inversores en Nueva York están nerviosos. ¿Quieren retirarse?», pregunté. «No todavía, pero quieren garantías de que esto no afectará al proyecto». «¿Qué garantías puedo darles cuando mi propio padre está dispuesto a destruir mi reputación?». Javier me miró seriamente. «Tal vez sea hora de considerar un acuerdo». «¿Tú también?», pregunté, sintiendo una punzada de traición. «Soy tu amigo, Alejandro, pero también soy tu socio. Tenemos demasiado invertido para permitir que una disputa familiar lo arruine todo». «No es solo una disputa familiar», respondí. «Es una cuestión de principios. Si cedo ahora, estaré validando cada mentira que están difundiendo sobre mí». «Los principios no pagan nóminas», dijo, usando sin darse cuenta casi las mismas palabras que mi padre había empleado. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el ajetreo de la calle abajo. Personas normales viviendo vidas normales, ajenas al drama que se desarrollaba en las altas esferas empresariales de la ciudad. «Dame 48 horas», dije finalmente. «Si no puedo revertir esto en ese tiempo, consideraré un acuerdo». Javier asintió, no completamente satisfecho, pero dispuesto a concederme ese margen. Tan pronto como se marchó, llamé a mi madre. Necesitaba hablar con el juez Serrano urgentemente. Esa noche, me reuní con el magistrado en su casa, lejos de ojos curiosos. Era un hombre de unos 60 años, con el tipo de rostro que inspira confianza inmediata. Sereno, inteligente, ligeramente severo. «Tu madre me puso al tanto de la situación», dijo después de escuchar mi versión. «Fernando siempre fue intenso,
incluso cuando éramos jóvenes. Conocía a mi padre de joven, estudiamos juntos, éramos amigos, hasta que tuvimos un desacuerdo fundamental sobre ética profesional. Digamos que nuestros caminos divergieron. Esta revelación me dio una nueva perspectiva. El juez Serrano no era solo un pariente lejano de mi madre. Era alguien que conocía a mi padre lo suficientemente bien como para entender su modus operandi. ¿Cree que pueda ayudarme?, pregunté. No directamente, respondió con cautela. Mi posición me impide involucrarme en disputas privadas, pero puedo aconsejarte y quizás señalarte en la dirección correcta. Durante las 2 horas siguientes, delineamos una estrategia contraofensiva. No atacaríamos directamente a mi padre o al bufete. Eso solo escalaría el conflicto. En cambio, nos enfocaríamos en restaurar mi credibilidad a través de testimonios de personas respetadas en el sector. Y hay algo más que deberías considerar, dijo el juez antes de despedirnos. Tu padre siempre ha operado desde las sombras, manipulando situaciones sin exponerse personalmente. Quizás sea hora de traer todo a la luz. ¿Qué sugiere? Una conferencia de prensa, abierta, honesta, abordando todas las acusaciones directamente. Sin nombrar a tu padre, por supuesto, pero dejando claro que está siendo objeto de una campaña coordinada. Eso podría empeorar las cosas, observé. O podría neutralizar su táctica principal, respondió. Fernando prospera en la ambigüedad, en las historias a medias que otros completan con sus propias suposiciones. La transparencia es su kriptonita. Mientras conducía de regreso a casa, sopesaba esta estrategia. Era arriesgada, pero también liberadora. Después de años viviendo bajo la sombra de expectativas ajenas, la idea de enfrentar todo a plena luz resultaba casi catártica. Tomé mi decisión. Al día siguiente, anunciaríamos una conferencia de prensa para abordar todas las recientes especulaciones sobre mis negocios. Invitaríamos a todos los medios relevantes y, lo más importante, transmitiríamos en vivo por redes sociales para evitar cualquier filtrado o edición interesada. Esa misma noche, mientras finalizaba los detalles, recibí un mensaje inesperado. Era de Sara, la esposa de Carlos. Carlos no sabe que te escribo. Tu padre convocó otra reunión de emergencia mañana a las 9 a.m. Tiene algo que dice que terminará con todo este asunto de una vez por todas. Ten cuidado. La advertencia me dejó intranquilo, pero también más determinado. Cualquiera que fuera el golpe final que mi padre estaba preparando, yo estaría listo para enfrentarlo. La conferencia de prensa estaba programada para las 11 de la mañana en el salón principal de Raíces. Habíamos dispuesto sillas para periodistas, cámaras al fondo y un pequeño estrado desde donde yo hablaría. Todo estaba listo, excepto yo. Pasé la noche anterior repasando cada posible escenario, cada pregunta difícil que podrían lanzarme, cada acusación que tendría que desmentir. El mensaje de Sara sobre la misteriosa reunión convocada por mi padre me mantenía en alerta. ¿Qué nuevo golpe estaría planeando? A las 8:30 de la mañana, recibí una llamada de don Ignacio. Había regresado sorpresivamente de su viaje y quería verme urgentemente. Acordamos encontrarnos en mi oficina a las 9:30, dándome tiempo suficiente antes de la conferencia. Cuando llegó, su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y determinación. Nunca lo había visto así. Alejandro, comenzó apenas cerramos la puerta. Tengo que disculparme y explicarte lo que ha estado sucediendo. Te escucho, dije, indicándole que tomara asiento. Tu padre me contactó hace 2 semanas. Dijo que quería discutir algunos aspectos legales de nuestra transacción. Pensé que era un asunto rutinario, así que acepté reunirme con él. Mi estómago se tensó, anticipando lo que vendría a continuación. En esa reunión, empezó a sugerir que podría haber problemas con la venta. Insinuó que, dado mi estado de salud, algunos podrían cuestionar si estaba en plenas facultades al momento de firmar. Pero eso es ridículo, protesté. Estás perfectamente lúcido. Por supuesto que lo estoy, afirmó con un destello de su característico orgullo. Pero tu padre es persuasivo. Mencionó posibles auditorías fiscales, revisiones de mis otras propiedades en España. Sutilmente, pero lo suficientemente claro. Te estaba amenazando, concluí. Sí, admitió. Luego me ofreció una solución. Si yo recordaba ciertos detalles de manera específica, todos esos potenciales problemas desaparecerían. Incluso mencionó un bono de consultoría considerable. Te estaba sobornando para que mintieras sobre nuestra transacción, dije, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí.
Don Ignacio asintió lentamente. Lamento decir que en un momento de debilidad, acepté. El viaje repentino fue su idea, para mantenerme fuera de contacto mientras las primeras historias circulaban. ¿Qué cambió? ¿Por qué estás aquí ahora? El anciano restaurador me miró directamente. Porque no pude vivir con ello. Construí la española con honestidad durante 30 años. Y te la vendí porque vi en ti la misma pasión, el mismo compromiso con la excelencia. Traicionar eso me estaba destruyendo por dentro. Se levantó con una nueva determinación. Estoy dispuesto a hacer una declaración pública desmintiendo todas esas falsedades. Aquí y ahora, frente a cualquier cámara que necesites. En ese momento, sentí un profundo respeto por este hombre que, a pesar de las amenazas y tentaciones, había elegido la integridad. Eso significaría mucho, dije sinceramente, pero debes estar consciente de las posibles represalias. A mi edad, Alejandro, lo único que realmente temo es perder mi honor. Todo lo demás es secundario. Su valor me dio una idea. Si don Ignacio había cedido inicialmente a la presión de mi padre, ¿quién más podría estar en la misma situación? ¿Te importaría esperar aquí un momento?, pregunté. Necesito hacer algunas llamadas. Durante la siguiente hora, contacté a cada persona que sospechaba podría haber sido abordada por mi padre. Proveedores que repentinamente habían cancelado contratos. El crítico que publicó la reseña negativa. Incluso los 2 exempleados que habían dado declaraciones ambiguas. La respuesta fue reveladora. 3 de ellos admitieron haber recibido algún tipo de presión o incentivo para actuar contra mis intereses. Uno incluso tenía grabaciones de conversaciones que, aunque no mencionaban directamente a mi padre, claramente implicaban al bufete. A las 10:30, media hora antes de la conferencia programada, recibí una llamada inesperada. Era Carlos. ¿Dónde estás?, preguntó sin preámbulos. En mi oficina, preparándome para una conferencia de prensa. ¿Por qué? Necesito verte. Ahora, es urgente. Carlos, estoy un poco ocupado desmintiendo las mentiras que tu bufete ha estado difundiendo sobre mí. No es sobre eso, dijo, su voz inusualmente tensa. Es sobre papá. Ha ido demasiado lejos. Algo en su tono me hizo reconsiderar. Estoy en raíces. Ven por la entrada lateral. 15 minutos después, Carlos entró a mi oficina. Parecía haber envejecido años en cuestión de días. Ojos hundidos, barba incipiente, traje arrugado. Llevaba un sobre grueso bajo el brazo. ¿Qué sucede?, pregunté, genuinamente preocupado por su estado. La reunión de esta mañana comenzó, sentándose pesadamente. Papá presentó su solución definitiva al problema Alejandro. ¿Qué sería? Una demanda por fraude financiero, manipulación de un anciano vulnerable y apropiación indebida de propiedad intelectual, alegando que los menús y conceptos de la española fueron desarrollados bajo contrato con el bufete. «Eso es absurdo», exclamé. «No hay base legal para nada de eso. No se trata de ganar en tribunales. Se trata de arrastrarte por un proceso legal tan largo y costoso que acabes rindiéndote. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?». Carlos negó con la cabeza. Me opuse, fuertemente. Le dije que era una locura, que podría dañar permanentemente la reputación del bufete, y me dijo que si no estaba dispuesto a apoyar la estrategia familiar, quizás debería reconsiderar mi posición como socio. Esta revelación me sorprendió. Carlos siempre había sido el hijo predilecto, el heredero indiscutible. ¿Te amenazó con expulsarte del bufete? Efectivamente, respondió con amargura. 34 años siendo el hijo perfecto, y bastó una objeción ética para que me amenazara con desheredarme profesionalmente. Guardó silencio un momento, como procesando la magnitud de lo ocurrido, antes de continuar. Fue revelador, como si de repente viera claramente algo que había estado frente a mí toda la vida. Papá no valora la lealtad o el mérito, solo valora la obediencia absoluta. Empujó el sobre hacia mí. Por eso traje esto. Abrí el sobre con cautela. Contenía documentos internos del bufete, estrategias legales, memorandos, comunicaciones con los contactos utilizados para presionarme. Era una evidencia contundente de una campaña orquestada de difamación y acoso. Carlos, dije lentamente. Esto es, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estoy eligiendo la integridad sobre la lealtad ciega, respondió simplemente. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Justo entonces, mi asistente tocó a la puerta. 5 minutos para la conferencia de prensa. Está todo listo.
Carlos me miró. ¿Qué vas a hacer? Contemplé los documentos frente a mí. Tenía suficiente evidencia para no solo defenderme, sino para contraatacar duramente. Podría exponer públicamente a mi padre y al bufete, causarles un daño profesional significativo, posiblemente irreparable. Era el tipo de venganza que había fantaseado durante mis años de humillación. Ahora estaba al alcance de mi mano. «Ven conmigo», le dije a Carlos. El salón estaba lleno. Periodistas, cámaras, incluso algunos clientes habituales. Don Ignacio esperaba en una esquina, listo para dar su testimonio. Los proveedores y exempleados que había contactado también estaban presentes, cada uno con su propia historia de cómo habían sido manipulados. Cuando subí al estrado, un silencio expectante cayó sobre la sala. Todos esperaban una defensa apasionada, posiblemente un contraataque feroz. «Buenos días a todos», comencé. «Agradezco su presencia en lo que considero un momento definitorio, no solo para Raíces, sino para mi vida personal y profesional». Hice una pausa, mirando directamente a las cámaras. En las últimas semanas, se han publicado una serie de acusaciones sobre mí y mis negocios. Acusaciones graves que han afectado mi reputación, mis relaciones comerciales y la confianza que tantos de ustedes depositaron en mí. Respiré profundamente antes de continuar. Podría dedicar las próximas horas a desmentir cada una de estas afirmaciones, presentando pruebas y testimonios que demuestran su falsedad. De hecho, tengo aquí a don Ignacio, anterior propietario de este establecimiento, listo para clarificar los términos de nuestra transacción. Don Ignacio asintió desde su posición. También tengo documentación que prueba que estas acusaciones forman parte de una campaña orquestada con el único propósito de dañarme. Vi cómo algunos periodistas se inclinaban hacia adelante, anticipando el escándalo. Sin embargo, continué, he decidido tomar un camino diferente. No utilizaré esta plataforma para atacar a quienes me han atacado. No perpetuaré un ciclo de recriminaciones que solo generaría más división y amargura. Un murmullo confuso recorrió la sala. Este no era el espectáculo que esperaban. En cambio, quiero hablar de lo que realmente importa, el futuro de Raíces y de todos los proyectos que estamos desarrollando. Procedí a presentar nuestros planes de expansión a Nueva York, nuestro programa de becas para jóvenes cocineros, y las innovaciones culinarias que estábamos preparando. Hablé con pasión sobre mi visión de una gastronomía que honrara tradiciones mientras abrazaba nuevas ideas. El éxito no se construye destruyendo a otros, dije hacia el final. Se construye creando algo que tenga valor genuino, algo que permanezca cuando las controversias pasajeras se hayan olvidado. Cuando terminé, abrí la sesión de preguntas. Naturalmente, la primera fue sobre las acusaciones. Señor Méndez, ¿está negando las alegaciones sobre irregularidades en la compra de este restaurante? Las niego categóricamente, respondí. Y don Ignacio está aquí precisamente para confirmar que nuestra transacción fue completamente legítima. Don Ignacio se acercó al micrófono y, con la dignidad de sus años, desmintió todos los rumores que habían circulado. Explicó cómo había elegido personalmente a Alejandro como su sucesor, impresionado por mi visión y respeto por la tradición del lugar. Las preguntas continuaron, algunas incisivas, otras más enfocadas en nuestros proyectos futuros. Respondí a todas con franqueza, sin evasivas. Hacia el final, un periodista preguntó lo que todos evitaban mencionar directamente. Hay rumores de que estas acusaciones provienen de círculos cercanos a su familia. ¿Puede comentar sobre eso? Miré brevemente a Carlos, que permanecía al fondo de la sala. Las dinámicas familiares son complejas, respondí cuidadosamente. A veces, las personas que más deberían apoyarnos son las que más nos desafían. No entraré en detalles sobre asuntos privados, pero diré esto. Creo que toda familia, como toda persona, tiene la capacidad de crecer y evolucionar. Mantengo esa esperanza, incluso en los momentos más difíciles. La conferencia terminó poco después. Para mi sorpresa, la narrativa en los medios cambió casi de inmediato. En lugar de centrarse en las acusaciones, muchos destacaron mi respuesta mesurada ante la adversidad y mi enfoque en construir en vez de destruir. Carlos se acercó cuando la sala empezaba a vaciarse. «No mencionaste los documentos», dijo, entre aliviado y confundido. «No», confirmé. «No los necesité». «¿Por qué?» «Tenías la oportunidad perfecta para exponerlo todo». «Porque entendí algo importante.
No quiero ganar destruyendo a papá. Quiero triunfar construyendo algo mejor que lo que él representa. Carlos me miró con una expresión que nunca antes había visto en él. Respeto genuino. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Seguir adelante con nuestros planes. Nueva York, el programa de becas, todo. ¿Y tú? ¿Qué harás?, suspiró profundamente. No lo sé. El bufete ha sido toda mi vida. Pero después de ver cómo papá está dispuesto a cruzar cualquier línea ética, quizás sea tiempo de redefinir qué significa ser un Méndez en el ámbito legal, sugerí. Alguien con tu experiencia y contactos podría establecer su propio bufete. Uno con principios diferentes. La idea pareció resonar en él. Tal vez, dijo pensativamente. Tendría que empezar casi desde cero. Créeme, no es tan terrible como suena. Respondí con una sonrisa. Puede ser bastante liberador. Eso fue hace casi un año. Mucho ha cambiado desde entonces. Raíces se ha consolidado como uno de los restaurantes más respetados del país. Nuestra sede en Nueva York abrió hace 3 meses, con críticas extraordinarias. El programa de becas ya ha apoyado a 12 jóvenes cocineros de bajos recursos, 3 de los cuales ahora trabajan en nuestros establecimientos. Carlos, sorprendentemente, siguió mi consejo. Renunció al bufete familiar y fundó su propia firma legal, especializada en derecho alimentario y apoyo a emprendedores gastronómicos. Ironía del destino, ahora maneja los asuntos legales de mis restaurantes. Nuestra relación, antes distante y competitiva, se ha transformado en una asociación basada en el respeto mutuo. Mi madre finalmente encontró el valor para establecer cierta independencia. Aunque sigue casada con mi padre, ha comenzado a participar activamente en obras sociales y pasa más tiempo con sus propios amigos. Viene a cenar a Raíces regularmente, a veces sola, a veces con Carlos y Sara. En cuanto a mi padre, después de la conferencia de prensa y el fracaso de su estrategia de difamación, intentó un último movimiento, presentar la demanda que había amenazado. Pero para entonces, la opinión pública estaba mayoritariamente de mi lado, y varios de sus aliados clave se habían distanciado, no queriendo asociarse con una causa tan evidentemente personal. El juez asignado al caso, casualmente un colega del juez Serrano, desestimó la demanda en la audiencia preliminar por falta de fundamentos. Fue una humillación pública que afectó notablemente la reputación del bufete. No hemos hablado desde entonces. Según mi madre, se ha vuelto más retraído, más amargado. Parte de mí siente pena por él. Otra parte entiende que está cosechando exactamente lo que sembró durante décadas. Hace 2 semanas, mientras supervisaba los preparativos para un evento especial en Raíces, Manuel me entregó un sobre. Lo dejaron en la recepción para usted, jefe. Dentro había una tarjeta sin firma, pero reconocí inmediatamente la caligrafía de mi padre. Solo contenía 4 palabras. La española era mejor. En vez de molestarme, me hizo sonreír. Era tan típico de él. Incapaz de reconocer sus errores, aferrado a su visión del mundo, resistiéndose hasta el final a cualquier cambio que no hubiera iniciado él mismo. Esa noche, mientras observaba el restaurante lleno, con clientes disfrutando de los platos que había creado, con mi equipo trabajando en perfecta armonía, con el futuro desplegándose según mi propia visión, sentí una profunda gratitud por el camino recorrido. La aprobación de mi padre ya no me definía. Su rechazo ya no me lastimaba. Había encontrado algo mucho más valioso que su aceptación. Mi propia voz, mi propio camino. Raíces ha florecido precisamente porque representa esa autenticidad. No es solo un restaurante, es un testimonio de que podemos superar las limitaciones que otros intentan imponernos. De que podemos crear algo hermoso incluso desde el rechazo y la subestimación. A veces, cuando el restaurante está cerrado y me quedo solo en la cocina, pienso en aquel mesero acercándose a nuestra mesa familiar, llamándome señor dueño frente a todos. Fue un momento de vindicación, sí, pero ahora entiendo que la verdadera victoria no ocurrió ese día. La verdadera victoria ocurre cada día. Con cada plato que servimos, con cada joven chef que apoyamos, con cada cliente que sale satisfecho. Ocurre cada vez que elijo crear en vez de destruir, avanzar en vez de vengarme. Porque al final, el éxito más dulce no es probar que los demás estaban equivocados sobre ti. Es construir algo tan auténtico y valioso
que su opinión simplemente deje de importar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.